aquí de Colombia. ¿Cómo va esto? A ver, Caro, Perfecto, dale. vamos. Acelerador. ¿Qué pasa? En moto tenemos 4 timones. Bien. Again. ¡Opa! Hey parceros, bienvenidos, muy buenos días, gracias por estar acompañándonos. Hoy los estamos saludando, seguimos recorriendo Paraguay y hoy la oportunidad nos trae nuevamente a Asunción, la capital del país. Hemos estado dando vueltas más bien por el centro del país, en la zona del Guairá, pero ahora vamos a estar acá algunos días en Asunción, ya que nos invitaron nuestros amigos de Biker Choice Paraguay en conjunto con otra gente a realizar un curso. Ellos lo llaman clínica de manejo. Bueno, vamos a ver cómo nos va, qué nos van a enseñar. Siempre estamos prestos para aprender cosas nuevas y les vamos a ir mostrando algunas técnicas de manejo que nos vayan enseñando a hacer. Acompáñenos durante todo este video, va a estar bien bacancito, mucha moto a full, cursos, gente, personas con las que vamos a compartir porque no vamos a estar solos, entonces va a estar bueno. Y saluden a Caro. Hola, buenos días. Preparados para la acción este fin de semana. Listo, entonces vamos a hacerle. Y Asunción, vamos a ver si tenemos la oportunidad también de dar alguna vuelta por acá y mostrarles cómo es la capital del Paraguay, que no lo hemos hecho. Típica ciudad, trancón, mucho auto, justo estamos llegando en hora pico, en hora de entradas a los trabajos, entonces hay mucho flujo de tránsito de vehículos y demás. Bueno, parceros. Entonces miremos. Así estamos empezando este fin de semana de curso de clínica de manejo aquí con la familia Biker Choice y salió un asado. Qué belleza. Bueno, este es el pedazo de carne, choricitos y lo mejor es que va a haber muy buena compañía. Y vea lo que van llegando. No, qué motos. Ay. Hey, buenos días, parceros. Bueno, saludándolos desde Asunción, muy temprano, madrugaditos. Caro, saluda. Como les íbamos contando, tenemos una invitación muy bonita, muy bacancita aquí en Asunción. Vamos a ir a hacer con nuestros amigos de Biker Choice una clínica de manejo. Clínica de manejo es un curso de manejo para las motos, estabilidad, cosas así. Ahí les vamos a ir mostrando a través del video en qué consiste y cómo nos va haciendo el curso. Siempre hay que irnos capacitando, ir aprendiendo técnicas nuevas de conducción, de cómo tener estas motos y poderlas manejar lo mejor posible y sacarles todo el jugo que podamos sacarle a la moto. Ahora les presento al instructor, a las personas que van a estar allá y esperemos que sea bien divertido. Un video a pura moto, un video para aprender. Bueno, no sé si vamos a poder volar el dron porque estamos cerca al aeropuerto. Estamos en la zona del aeropuerto. Creo que no se va a poder volar el dron. Vamos a ver si podemos lograr algunas tomitas bien bonitas también haciendo el curso y si no, pues hacemos tomas normales desde tierra. ¡Opa! Mira, bueno, queda cerca, donde vamos a estar, a la sede central de la Conmebol. Para los que les gusta el fútbol, nos gusta el fútbol, la sede donde vienen y definen todo lo que tiene que ver con las selecciones y torneos internacionales de fútbol. Entonces, ahí están todas las banderas de Sudamérica, los que conforman la Conmebol. Y bueno, mira el Museo del Fútbol Suramericano, hay que venir, vamos a ver. ¡Podemos venir! Listo, Confederación Suramericana de Fútbol. Podemos venir a conocer un poco. Estamos llegando. Es por acá. Bueno,
Este es el sitio Europaddle. Acá vamos a entrar, es donde vamos a hacer nuestro primer curso. Y arena. ¡Woo! Vamos para adentro. Exacto. Muy bien. Eso. Oh, qué bonito. Qué cuquita. Bueno, vamos buscando por allí. Aquí está la gente. Y vamos llegando. Muy bien. Bueno, acá vamos a tener nuestro curso y el espacio para hacerlo. Bueno, Caro, a la 1, a las 2 y a las 3 vamos. Muy bien, perfecto. Y parquémonos por acá. Paraguay, qué lindas sorpresas nos has traído. Bueno, muy bien. Ahora les seguimos mostrando. Y buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, mucho gusto, Cristian. A ti. Ok, listo, está muy bien. Gracias. Estamos acá con Ati, que nos va a contar qué vamos a hacer el día de hoy en la clínica de manejo acá en Asunción. Vamos a iniciar en breve una clínica de manejo nivel 1 off-road, donde vamos a trabajar mucho con la moto, equilibrio, vamos a divertirnos, vamos a pasar un excelente día, un lindo día, muchos ejercicios, tips de manejo, mucha charla, vamos a conocer gente buena, gente que le gusta y le apasiona lo mismo que a nosotros. Entonces, perfecto. ¿Y si llueve? Uf, ahí lo vamos a tener fuerte. Listo. Esperemos que no llueva, ¿sí o qué? Sí, crucemos los dedos. Bueno, tenemos a Luis de Mundo Biker, que va a estar también acompañándonos detrás de cámaras. Sí, así es. Vamos a estar documentando y registrando cada proceso de cada motociclista, ¿no? Mayormente la experiencia nos dice que llegan casi que andando y salen, tú los ves que ni se paran en la moto y en el transcurso del curso ya hasta para mover las motos se paran. Entonces, como dijo Ati, tenemos pronóstico de lluvia, vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a ver cuántos son los valientes que llegan, porque ese es otro tema. A ver cuántos llegan, cuántos terminan. Esa es una parte importante de la clínica de manejo. Bueno, entonces, parceros, ya saben que aquí nos vamos a hacer la clínica de manejo y a que nos enseñen muchas cositas. Bueno, parceros, entonces estamos por aquí a punto de iniciar la clínica de manejo. Vemos bastantes motos, bastantes pilotos también que están buscando mejorar su técnica. Y bueno, vamos a conversar por aquí con algunos. Hola, Antico Veneroso me llamo, soy acá de Paraguay, así que saludo a todo Colombia. Y la expectativa que tenemos es, como siempre, poner la mente en blanco y todo lo que sabemos lo dejamos de lado para poder perfeccionar el aprendizaje. Porque esto se trata de práctica, práctica, práctica. Siempre, práctica, práctica, no importa que sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay que hacerlo siempre para poder enfrentar cualquier situación imprevista que se presente, porque siempre hay que estar improvisando en los paseos, en las rutas que hacemos. Entonces, excelente este curso, excelente. Yo soy Osvaldo y bueno, tengo 4.000 kilómetros en una moto, en mi primera moto, y me parece una buena idea recibir formación de gente que sabe para poder andar seguro. Yo soy Alejandro, vivo en Paraguay hace 5 años, soy argentino. No, o sea, yo ando en moto desde chico. Ahora me compré una moto grande y me cuesta a veces hacer las mismas cosas que con las motos más livianas y quiero aprender mucha técnica. Bueno, mi nombre es Fernando. Realmente estamos ansiosos por iniciar el curso. Venimos con ganas de aprender realmente, ¿verdad? No tanto mejorar, sino que más bien aprender buenas técnicas, que creo que es importante para realmente aprovechar esta pasión que es la moto. ¿Qué es lo más importante de la moto? El embrague. Hoy vamos a aprender a usar el embrague como tiene que ser. Si yo ando a fondo en un arenal, en algún momento tengo que doblar. Y para doblar lo único que yo puedo hacer es soltar el acelerador para acomodar la moto. Cuando vos soltás, la moto hace el freno motor, que todo el peso venga adelante, porque esta moto se hunde. ¿Está? ¿Y qué pasa? Acelero de vuelta y empiezo. Y vos ves los arenales y la gente está. Guam, 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 hasta que se cae. Se termina cayendo muy fuerte.
Entonces hoy lo que van a aprender a pasar un arenal con técnica, divirtiéndose y a baja velocidad. Y cuando voy a entrar a un arenal, me voy para atrás. Vieron que yo no estoy, cuando me voy para atrás, digo, hago esto. Estoy empujando con los pies los pedalines. ¿Qué pasa? En moto tenemos 4 timones. 1, 2, 3 y 4. Hoy vamos a aprender a usar esos 4 timones. ¿Y por qué lo tengo que usar en cada situación? Cuando yo pongo peso en este, la moto dobla. Cuando pongo peso en este, la moto dobla. Y con esto lo mismo que ya saben, si hicieron alguna vez en ruta, hicieron en contramanillar, saben que también con esto se maneja la moto. ¿Está bien? Entonces, cuando voy a entrar a un arenal, ¿qué hago? Tire position back. Me voy para atrás, la cola casi tocando el asiento trasero. Timón 1, pero siempre agarrado. Siempre agarrado. Esto suavemente muevo. ¿Por qué? Pues yo necesito que la moto quitarle el peso a la rueda delantera y que esto sea como un jet ski, ¿verdad? Entonces, punto 1, tire position back, chin up le llamamos, mentón al horizonte. No es vista al horizonte, es mentón al horizonte. ¿Qué pasa? Donde yo apunto, la moto va. Entonces yo necesito que el mentón esté direccionado al horizonte. Visualizo dónde voy por puntos de referencia. Y sonrisa. Siempre sonrisa. ¿Está? Así van a pasar un arenal. Hoy van a hacer y van a probar. ¡Opa! Liberar el manubrio. Nos agachamos, levantamos del lugar donde la moto tiene más palanca, que es la parte de abajo. Nos agachamos, miramos siempre al cielo. 1 y soltamos. 2. Cansa mucho menos que las otras formas, pero siempre va a terminar exhausto. Y de Colombia, ¿cómo va esto? A ver, Caro, dale. Espérate. ¡Eso! ¡A vivo! Vamos a hacer 2 ejercicios que son combinados. Cómo subirse a la moto y cómo quedarse sobre una moto. ¿Está bien? Entonces, me subo como al caballo. Tiene el estribo. El pecho lleva al tanque. Y miren la moto cómo no trabaja la suspensión. Me subo. Tumbo la moto. ¿Y qué hago? Pongo en su centro de gravedad. Utilizo una sola pierna y hago esto. Arranco, pongo en cambio y salgo. Sin acelerar. El acelerador no se usa.
control, 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 control. Vamos, control, control, control. Vamos, 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 control, vamos. Uy, está muy bueno el ejercicio, excelente. Vamos practicando mucho, cosas que uno cree que sabe, pero realmente le falta mucho a uno, y vamos a seguir practicando y vamos a seguir haciéndolo. Casi lo logro, ahí vamos, seguimos. Qué buen ejercicio, qué chimba de ejercicio. Y contra todo pronóstico de lluvia. Y contra la lluvia y con todo, excelente, vamos, seguimos. Este ejercicio es fundamental para dominar la moto. Quedamos unos pocos valientes, quedaron, ¿eh? Hace frío, está lloviendo de vuelta, así que los que están aquí son valientes. Te voy a mostrar el ejercicio, cómo se hace. Qué belleza, ¿qué te ha parecido, mi amor? Espectacular, hasta con lluvia nos hemos divertido, creo que aumentó la adrenalina. Aumenta un poco la actividad, aumenta mucho la técnica que se debe tener, porque ya hay pantano, bastante, se mueve para todos los lados la moto. Muy bacano, recomendadísimo hacer un tipo de curso de estos. Súper chévere. Tanto barro como arena. Cuando la moto está ahí, ¿qué le decía hoy? Que la moto tranca por la arena. ¿Qué pasa cuando entras al barro y aceleras? No va a ningún lado ella. ¿Qué decíamos hoy? Acelerar con el embrague. La moto sale cubierta lisa, arena, acelerador y embrague. Viene y pasa un arenón. ¿A qué? A 1 por hora. Disfrutando, moviéndose, disfrutando, jugando con ella. Que todo lo que hicimos hoy es eso. Jugar, conocerle a la moto, conocerle al embrague, conocerle al acelerador, conocer tu moto, cómo le gusta a ella estar recta, y vos le tenés que ayudar con las herramientas que nosotros hoy les dimos. ¿Para dónde ibas? ¿Para dónde íbamos? Al suelo, esa es manera de bajarse. Bueno, parcero, entonces ya hemos terminado la clínica de manejo, una experiencia muy bacana, nos cayó un aguacero el hijo de madre, nos mojamos, todos pudimos terminar, aprender muchas cosas, agradecerle a Ati, agradecerle a Luis por la compañía y por todos los tips que nos dieron, y aparte de eso recomendar a todas las personas que tienen moto a hacer en algún momento un curso de manejo y de tener tips para poder disfrutar mejor nuestro moto. Muchas gracias a ustedes por participar. Para nosotros es muy lindo y es muy importante que gente de afuera del país también conozca nuestro trabajo
y también de cierta manera profetizar un poco y decir, mira, hay una persona allá en Paraguay que hace una clínica de manejo, hay gente que anda en moto, que le gusta esto, que le gusta el off-road, así que cuando ustedes estén, hoy se quedan por Paraguay un tiempo, van a disfrutar mucho de esta tierra. Todo lo lindo está fuera del asfalto, no hay una cosa que sea un bonito paisaje que esté sobre el asfalto, tenés que entrar camino de tierra y por eso es que nos gusta tanto esto de poder enseñar, de poder practicar y de poder vivir la moto y hacerlo en el off-road. Espero que hayan aprendido algo, que hayan disfrutado. Gracias a Mundo Biker por apostar por nosotros también. Esto va a salir aquí en TV Nacional, así que ustedes van a ser parte de eso. Bueno, por parte de Mundo Biker, le agradecemos y lo felicitamos porque la única persona que se animó a hacer el slalom en pareja fueron ustedes y lo peor que lo completaron, así que muy bien. De nuestro lado, y la invitación es, tenemos lindos paisajes, lindos recorridos que hemos hecho en moto gracias al programa. Hemos conocido mucha gente y tenemos lugares secretos, por así decirlo. Le invitamos a todos los que están viendo a seguir nuestro programa tanto en TV como en YouTube. Estamos en Instagram y en YouTube como Mundo Biker Paraguay. Así que los esperamos por allí y suscríbanse a Arrieros Somos Dos. Y recuerden que Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Va.